Gracias por continuar con nosotros en este jueves 30 de enero, ya son las 8:31 de la mañana y estamos con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antonino Peralta, para la entrevista central de El Despertador. Muchas gracias, doctor, gracias No, por estar con gracias a nosotros. ustedes. Buenos días Sí, y bienvenido. muy Gracias. bienvenido. Y Muchas vamos a seguir con el tema migratorio, porque desde Palacio Nacional y desde la Cancillería también se ha hablado de formar comisiones, imagino que serán varias en diferentes ciudades, para dar apoyo a los dominicanos que podrían estar siendo deportados hacia República Dominicana. Sí, bueno, me parece una iniciativa correcta. La posición personal mía, que no soy ni director de migración ni ministro de Relaciones Exteriores, pero tengo mi opinión. Sí. La opinión mía es que los países tienen que reservarse el derecho de expatriar a las personas que estén en condiciones irregulares. Ahora que eso debe hacerse respetando los derechos de la gente aquí y en Estados Unidos y en Puerto Rico y donde sea. Es decir, respetando el derecho de la gente y guardando el debido proceso. Porque al fin y al cabo la humanidad es una y hay que respetar los derechos humanos. Pero nosotros tampoco podemos pretender que, digamos, apliquemos la ley de migración aquí y que esta no se pueda aplicar para los dominicanos que estén en condiciones irregulares en otros países. Vi unas declaraciones del defensor del pueblo que me parecieron muy oportunas. Creo que el Estado lo que debe hacer es crear las condiciones para que la gente no tenga que irse y que los que vengan ahora buscar los mecanismos mediante los cuales se puedan insertar en la sociedad. Era la palabra que él usaba y a la que yo me sumo. Sí, recientemente, y perdonen compañeros, pero aquí se ha criticado al gobierno, diferentes sectores, por la manera, no por las deportaciones en sí contra los vecinos haitianos, sino la manera en que lo hacen. Eso implicaría un cambio en el tratamiento que se le da a, a las personas que no tienen documentos, que están radicados en República Dominicana, haitianas. No, tradicionalmente los agentes que actúan en los procesos de bregar con los migrantes ilegales, con los inmigrantes ilegales, los agentes demuestran no tener la formación debida para darle el trato humano que merecen, incluso llegando a veces a traspasar el límite de la ley. Pero tengo noticia cierta de que las actuales autoridades de migración están trabajando desde su designación en aras de mejorar esto. Incluso han hablado de crear una especie de policía especializada para los temas migratorios. Este es un asunto que lamentable y desgraciadamente es prácticamente universal. Ocurre por ejemplo, yo vi en Buenos Aires la persecución contra los bolivianos. En la ciudad de Barcelona, los africanos que están ahí frente en el área turística de la Sagrada Familia, venden chucherías y la tienen amarrada con un hilo para cuando viene la policía, rápidamente porque no la pueden recoger. En Madrid están ¿cómo se llama? No recuerdo. Lo del Magreb, la Exacto. gente del Magreb que cruzan. Y en Puerto Rico, los dominicanos, ahí mismo, donde ustedes decían ahorita, en Barrio Obrero, eso está poblado de dominicanos. Y ahora, antes de este gobierno de Donald Trump, había como una especie de tranquilidad con la persecución, pero hubo una época en que la persecución era implacable. De manera que el problema migratorio es y será siempre un problema de la humanidad, de manera que
Lo que creo que los gobiernos deben hacer respetar sus leyes, pero hacerlo con la moderación y el respeto a la gente. El Consejo Nacional de la Magistratura, y voy a cambiar momentáneamente de tema, tiene una agenda bastante complicada en los próximos meses y este año hay sustituciones importantes. El reglamento está para consulta y se había hablado de que posiblemente para el 27 de febrero o antes tendríamos a un nuevo procurador o procuradora de la República con sus adjuntos. ¿Cómo está ese cronograma y cuál es, digamos que las posibilidades reales de que para el 27 de febrero podamos tener esa información ya? Bueno, De esa designación. ahorita, cuando ustedes me preguntaron del tema migratorio, yo dije, yo voy a opinar, ¿verdad? Sí. Ahora Yolanda me ha llevado a un tema del que yo no puedo evadir, porque es materia con la que yo trabajo. Y yo escuché la entrevista que ustedes le hicieron al diputado Crespo, que describió de manera muy adecuada lo que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura, salvo que ustedes tuvieron dudas sobre el calendario Sí, precisamente. el cronograma. El cronograma es el siguiente. El reglamento, ¿verdad?, que está en vista pública, para que la opinión pública pueda opinar, termina el periodo de los 20 días el día 12. Hay fijada una reunión para el día 14 a fin de conocer de esas opiniones con la expectativa de sacar de ahí ya un reglamento aprobado. Incluso las observaciones que hemos visto hasta ahora no son de mucha trascendencia porque este reglamento lo que hace es que adecúa los artículos de la Constitución que a su vez fueron a la ley. Entonces el reglamento arrastra eso mismo y no hay mucha cosa que discutir, salvo que tiene unas disposiciones agregadas para la modalidad de proponer y escoger a los procuradores. Entonces, el 17, una vez aprobado el reglamento, el 14, si no hay algún incidente, el día 17, el presidente propondría en otra reunión del Consejo, haría su propuesta. Es decir, diría, estos son los nombres del procurador, procuradora y sus adjuntos que yo quiero someter a la consideración del Consejo. El Consejo, de conformidad con el reglamento, que habría de aprobarse, porque eso está en expectativa, tendría hasta 2 días para que no sea, te lo propuse y ahí me lo rechazo, me lo aprueba, sino vete con esos nombres y vámonos a ver el 19. Entonces es posible que el 19 de febrero el Consejo decida. Debo decirle que con el reglamento no hay mucha aprehensión porque yo tuve una reunión particular, la consultoría como asesora del Consejo, con los distintos miembros del Consejo. Ellos vieron el reglamento y ellos hicieron sus observaciones. De manera que el reglamento que se sometió a consulta pública es un reglamento prácticamente consensuado entre los miembros del Consejo. Lo único que tendríamos que discutir, o que tendrían ellos que discutir, serían las observaciones que haga la gente. ¿Y es posible, doctor, que entre esas observaciones se pudiesen hacer modificaciones tan radicales como, por ejemplo, establecer el requisito de que una vez propuestos los candidatos por el presidente de la República, los comisionados pudiesen convocar a estos candidatos para entrevistarlos uno por uno y determinar si reúnen, de acuerdo con esas entrevistas, No, las cualidades? eso está en el reglamento. ¿Pero tendrían tiempo, 2 días, para reunirse con cada uno de ellos? Por eso es que yo he dicho, como uno de los voceros, porque el Consejo delegó en la magistrada Nancy Salcedo y en mí la vocería del Consejo y hemos dicho que el cronograma es tentativo siempre.
siempre el cronograma del Consejo de la Magistratura es elástico. Hay una reunión convocada para el 14, pero supónganse ustedes que el presidente tenga un acontecimiento. No es un plazo fatal, digamos. No. Eso puede moverse. Entonces, con relación a esta pregunta que es importante, las personas que aspiran a las altas cortes se autoproponen o lo propone alguien con tiempo y son objeto de una entrevista pública a la vista de todos. En este caso, el presidente propone un solo nombre por cada puesto y solo serán entrevistados si el Consejo decide que lo quiere entrevistar. Es una opción y la entrevista no sería pública tampoco. Sí, qué bueno que usted habla de eso, porque la mayoría de la gente se enfoca en la figura de quién será el procurador o la nueva procuradora del Ministerio Público, pero hay 5 posiciones, No, siete más. posiciones del estamento judicial en juego. No, Y- bueno, y- debo aclarar eso. O sea, bueno, que tienen que sustituirse, que elegirse. Sí, pero Sí, eso es lo que me gustaría que ampliara sobre el mecanismo de esa selección. Sí, y pido disculpas por la interrupción. Lo que pasa es que hay un detallito ahí que es bueno aclarar para que no se termine la entrevista y la gente se Ok. quede. No, lo que pasa es que es cierto que hay 5 jueces de la Suprema cuyos plazos ya venció y que deben ser sustituidos. Pero en esta convocatoria no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que además del procurador, el presidente debe proponer 7 procuradores adjuntos. ¿Me explico? Ok, sí. Entonces, Pero, doctor, una vez terminado esa elección, se va a convocar el Consejo de nuevo para los jueces. Sí, Ok. doctor, pero ¿por qué la distinción de que los aspirantes o los propuestos, porque no son aspirantes, en teoría, los Nominados. los nominados, exacto, no pueden autoproponerse como hacen los jueces? Pero ¿por qué la diferencia de que las entrevistas a los aspirantes o a los nominados a procuradores adjuntos y Procuraduría General de la República no se transmitirían, no serían públicas? ¿Por qué la diferencia de criterio entre los jueces y los fiscales? O sea, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que es otra forma, es otro mecanismo. En el caso de los jueces, digamos que se va a escoger entre los que hagan mejor presentación, ¿verdad? Es decir, si vamos nosotros 4, la gente ve que escogieron a Yolanda, pero que sin embargo Ana Mitila se presentó mejor en la entrevista. En este caso es uno. Ahora, el reglamento abre la posibilidad de que si alguno de los miembros del Consejo quiere oírlo para apreciar, preguntarle algún elemento, porque puede ocurrir lo siguiente, miren, en el caso de los jueces de las altas cortes, hay un plazo para que la población haga observaciones y reparos sobre ese candidato. En el caso del procurador, no hay un plazo formal, pero se podrán hacer. Digamos que desde el día 17, en este caso, o antes, porque sí, del día 17, en el caso del cronograma, si sigue como está, el presidente va a anunciar a quién propuso. Es decir, desde que ¿Será el propio presidente que lo anuncie públicamente o solamente le No, enviará el a ustedes Consejo. una El carta? Consejo. Lo haremos los voceros, posiblemente. Se le anuncia a la prensa que el presidente propuso a José García como candidato a procurador y a fulano y tal como procurador adjunto. La gente tendrá el derecho de escribirle a la Secretaría, porque hay un portal abierto para eso, y decir, bueno, mire, ese candidato que el presidente propuso tiene una objeción. Puede ser una objeción de tipo concreto, material, como por ejemplo, él no tiene 12 años de graduado, que es una exigencia constitucional, o esa persona
tiene un expediente abierto, está su judice, ¿verdad? Por decir algo. O hay una comprobación de que es un individuo de una moral no muy estimada. ¿Y qué pasaría entonces en ese caso? Eso las observaciones objetivas, como la de un requisito legal, de manera previa, se descartan previamente. No llegan al pleno se excluyen. Es decir, si una persona es sometida y por error no tiene el aval legal para ser miembro del Consejo, para ser miembro del Ministerio Público, eso no hay que discutirlo, se excluye. Ahora, si lo que alguien dice es un elemento estimativo, es decir, una cuestión de tipo moral, el Consejo tendrá que dilucidar eso y someterlo a votación. Pero entonces el presidente, déjeme tratar de entender este asunto porque como es nuevo estamos todos aprendiendo, ¿verdad que sí? Incluyendo a nosotros. Bueno, entonces el presidente solamente presenta 7, bueno, 8, porque el procurador o procuradora y los 7 adjuntos. Pero el Consejo no puede, salvo que se trate de una objeción material, que usted dice que si hay una objeción ya material que incapacita, pues no llega a ser propuesto. Pero supongamos que alguien ha dicho que tiene el tiempo de graduado y quizá aparece por ahí que no tiene el título o que no ha obtenido el exequatur o lo que fuera, no sé. Y se presenta ahí, entonces el Consejo lo dilucidaría. Pero esta gente no lo vamos a conocer públicamente, o sea, vamos a conocer la nominación, pero no lo vamos a ver interactuando con los miembros del Consejo. Y el Consejo no puede hacer nada más que decir sí o no a los 8 que presente el presidente. Porque no puede traer una propuesta, obviamente porque constitucionalmente le dan la labor al presidente. Pero entonces es lo mismo el presidente que nombra el procurador de la General de la República. No, ese tema que me parece interesante es parte de los elementos que se discutieron mucho en la propuesta de reforma constitucional. Pero, de todos modos, todavía es tiempo de que sigamos aclarándolo, porque la Constitución es nueva, es muy joven. Claro. No es lo mismo, Yolanda. El presidente de la República, y ya que la Constitución está aprobada, yo voy a decir de manera lo más descarnado y claro que me sea posible, cuál fue el espíritu de esta reforma. El presidente de la República, en la República Dominicana, designaba al máximo, al líder, al máximo representante del Ministerio Público. Lo ponía y lo quitaba al otro día si quería. Yo escuché a mi amigo Marino Zapete decir delante del presidente, decía, presidente, pero yo voy a salir a protestar porque ahora solo le dan 2 años de inamovilidad. Y yo después le decía a Marino Zapete, le decía, pero usted no salió a protestar cuando solo le daban 1 día que lo podían remover. Pero no es lo mismo y trataré de decir por qué no es lo mismo. El objeto de esta reforma ha sido que exista un órgano que sirva de control a la designación de los fiscales, que no dependa de la voluntad unilateral del presidente, que sea un filtro. Fíjense lo que estamos hablando aquí ahora. Estamos diciendo que el Consejo puede rechazar a alguien porque no cumpla con los elementos morales, digamos, porque los elementos legales, eso no hay ni que discutirlo, pero que el Consejo, donde hay 2 legisladores de la oposición y donde hay 3 jueces de 8 miembros, que se supone no son miembros de ningún partido. Es decir, que hay 5 personas que no son necesariamente seguidores de la voluntad del presidente. Entonces, el presidente dijo, yo quiero despojarme de la prerrogativa de nombrar unilateralmente a los fiscales del país, a estos fiscales, ¿verdad? Porque los otros ya sabemos. En otros países,
el presidente de la República lo somete al Senado. En otro lo somete a través de la Suprema Corte. Y hay algo, por ejemplo, en El Salvador lo conoce la Asamblea Legislativa completa. Hay otro donde es el Consejo de la Magistratura. Nosotros entendimos, en el momento que estábamos discutiendo la reforma, que el único órgano constitucional que hay en la República Dominicana, para no crear otro, que donde están representados todos los partidos políticos de oposición y los tres poderes del Estado. Hay jueces de la Suprema, ahora hay el presidente del Constitucional, hay legisladores de la oposición y está el Poder Ejecutivo, que está el presidente, que antes tenía al procurador como otro miembro del Poder Ejecutivo y él no quiso. Él propuso que solo fueran 7, ¿verdad? Y que eso daba lugar a que el voto calificado que tiene el presidente desapareciera. El presidente iba a estar en mayor minoría para decir. Sin embargo, en la asamblea revisora introdujo la idea del presidente del Tribunal Constitucional. De manera que a partir de ahí no es igual. Y termino, si me lo permite, diciendo que además este procurador ahora, según la Constitución nueva, debe presentar una declaración jurada de que no ha tenido militancia política en los últimos 5 años, que no ha sido candidato y que no tiene militancia notoria. Yo creo que hemos avanzado. Justamente que uno que toque ese tema, doctor, porque ayer veíamos al doctor Emanuel Esquia Guerrero justamente cuestionando ese aspecto, el de la militancia. Sí. Él dice, bueno, el que sea alguien que haya tenido militancia partidaria no significa que no pueda ser un buen procurador. Y por otro lado, también me gustaría que nos aclarara un aspecto sobre el procedimiento. El presidente presenta un paquete de nominados a los diferentes cargos del Ministerio Público. ¿Qué ocurrirá si el Consejo dice, bueno, sí nos gusta el nominado a procurador, pero no nos gusta el nominado a dirigir la PEPCA? ¿Se podrá entonces decir a este sí, a este no y volvemos con nuevas candidaturas? O... Sí. Quiero comenzar con lo del doctor Esquia, haciendo siempre la salvedad de que el doctor Esquia y yo tenemos una relación muy particular. Digamos que ha sido una especie de mentor político mío y una persona con la que yo tengo una relación fraternal y a quien incluso he llegado a consultar en algunas cosas. Ahora, cuando yo vi ese video de Manuel, le dije a la persona, cuando venía para acá, digo, yo supongo que esto lo dijo Manuel hace mucho, no ahora. Ayer. Bueno, si lo dijo ayer, hay un pequeño desliz impropio de una persona como Emanuel, porque... Vamos a tener que invitarlo a Emanuel Esquia, a los dos, ¿verdad? Tenerlo aquí. Bueno, yo voy a decir por qué yo creo que me pareció que esa declaración era ya agua pasada. Primero porque ya la Constitución está aprobada. A él le preguntaron que si eso podía ser objeto de revisión. Todavía aquí no hay precedente en que la Constitución se haya declarado inconstitucional. Y es muy peligroso además. No, yo espero que nunca pase. No, eso sería terrible. Pero yo quiero, la opinión de Yolanda, no pero una de las personas con quien la consultoría vio el proyecto de Constitución fue con el doctor Esquia. Sí. Eso no quiere decir que él estaba de acuerdo con eso necesariamente. Él tuvo disidencia y se escuchó a todo el que fue posible escuchar, de los abogados que tenían criterio para opinar. Sí, una precisión. Queda pendiente una respuesta, pero vamos con la precisión. Una precisión que nos hace una internauta. Es preocupación respecto al plazo de la consulta pública que culmina el día 12 de febrero. Entonces, se ha publicado que termine el día 13. Entonces, eso genera entre sectores interesados. ¿Está publicado que termine el día 13? Sí, según esta internauta que estará reclamando que le precisen que cuál es la fecha de rigor. Mire, que si el 12 o el 13. Eso, ese es un tema que no lo estoy manejando yo de manera directa. Hay un equipo que trabaja con la publicación.
Si es el 13, el 13. El criterio que yo tengo que es el 12. Pero dígale a ella que vamos a publicar un tuit precisándolo. Ah, ok. Vamos a esperar. Pues está bien. Igual vamos que a la esperar. respuesta sobre el procedimiento. Sobre el del paquete. procedimiento, sí. Sí, sí, claro. La elección es individual. Es decir, el presidente puede proponer una persona para procurador general y 7 adjuntos, y le pueden rechazar 3 adjuntos, 2 o 4, o al procurador. Es decir, y él tendría que hacer otra propuesta. Ok. No en paquete, solamente de esos No, tres. no, no es un paquete, claro que no. Nosotros tenemos que despedir la entrevista, pero antes de irnos, yo quisiera saber si usted tiene algunos decretos guardados. Si el escritorio suyo tiene una gaveta a la derecha o a la izquierda, donde usted tenga unos borradores de decretos, Mira una porque cosa. van a haber cambios. Obra ¿no? pública, Sí. Ministerio de Cultura, digo, está bailando obras públicas, Está no sé. Y el Ministerio de Cultura, la gente en las hasta en las redes, está diciendo, ¿y qué pasa? Si Yolanda me hubiera preguntado esto Ajá. en otras circunstancias, yo le hubiera dicho que no o que no sé. Pero resulta que el presidente dijo que iban a haber cambios. Entonces, ¿por qué no decirlo yo? Claro. Sí, se están trabajando algunos decretos. Avance algo. Se están trabajando algunos decretos. Sí, así es. Y como más o menos como cuántas posiciones. No, todavía lo que tenemos son notas, eso está inconcluso, pero no tardaremos mucho en saberlo. ¿Antes del 27? Yo presumo que sí. Es una prerrogativa del presidente, pero se están trabajando. Claro. Muchísimas Gracias al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, por haber estado con nosotros esta mañana. Y ya son casi las 9 de la mañana, 8:58, y nos vamos al boletín informativo con nuestra compañera Ana Paola González.